El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina excelentemente Celeste Sáenz de Miera. Y aquí en pantalla con ustedes momentáneamente Juan Ramón Jiménez. Vamos a tocarles algún tema que esperemos les sea de su agrado. En este caso hablaremos de un caso que verdaderamente ha permanecido oscuro en México, en las relaciones México-España, que es el yate Elvita, yate que pertenecía a Alfonso XIII, al rey Alfonso XIII, se llamaba Giralda, y cuando vino la República, la Segunda República Española, pues prácticamente quedó en manos del aparato de gobierno de aquellos años. Esto es importante porque lo que vamos a tocar aquí se trata de probablemente uno de los más grandes robos de oro del mundo. Estamos hablando que se robaron, porque esa es la palabra correcta, se robaron de las arcas del Banco de España 635 toneladas de oro. Lo repito, 635 toneladas de oro, solamente para que ustedes vean la comparación con México. México tiene 20 toneladas de oro en el Banco Central, entonces 635 toneladas. España en ese momento era la cuarta potencia con reservas de oro del mundo. Entonces, pues es un caso que ha sido muy polémico, ha estado muy escondido, reescondido entre las relaciones, insisto, entre España y México. Pero pues esto se debió a la situación que se generó precisamente con esta Segunda República Española. La primera fue en las Cortes de Cádiz, ahí México también tuvo una actuación muy importante allá en 1811, con dos personajes que brillaron enormemente en aquellas Cortes de Cádiz, que eran Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier. Pero eso fue la Primera República. Ahorita estamos hablando de la Segunda República. Entonces, cuando la Segunda República empezó a tocar temas importantes, vean ustedes la situación, como el reparto de la riqueza, como impuestos en cascada a las empresas que evadían impuestos, pues empezaron los problemas en España. Y se desató por presión básicamente de Alemania, de la Alemania nazi que estaba ya creciendo militarmente hablando. Por presión de la Alemania nazi se empezaron a mover las fuerzas que desataron la Revolución Española. Esta Revolución Española fue de los años de 1931 a 1936. Entonces, pues vamos a ver con detalle en las láminas que aquí les vamos a mostrar cuál ha sido la conexión, la importancia de esto. Aquí en primer pantalla vamos a ver quiénes fueron realmente los que apoyaron a la República Española. Pues nada menos que el gran poeta chileno Pablo Neruda y también el gran presidente de México Lázaro Cárdenas. Ellos fueron los ideólogos de ese apoyo a la República Española. Sabemos también que la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, pues era la que empezó a organizar a través del Partido Comunista Español las brigadas internacionales de apoyo a la República Española. Insistimos, se desató una guerra civil muy destructiva, tanto para las estructuras económicas españolas y, insistimos, México, América Latina, en términos muy generales, tomaron partido por la República Española, al igual que la Unión Soviética. Entonces, aquí empezamos esta historia sobre el barco Elvita y bueno, pues vamos a seguir platicando sobre esto cuando veamos la siguiente lámina. Aquí tenemos el caso
la famosa pintura de Dalí, Guernica. Guernica fue una de las masacres más brutales que hubo en la Guerra Civil Española y pues mereció que el gran pintor pues tuviese esa atingencia de plantear lo que está considerado una de las grandes pinturas que hubo al respecto de la revolución, de la revolución prácticamente española. Esta revolución inicia con un personaje muy oscuro, muy corrupto, muy tenebroso, que era Juan Negrín López. Juan Negrín López era un médico graduado en Alemania, en Leipzig. Prácticamente él empieza su carrera política ingresando al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que todavía existe en España, así que por eso estos temas todavía son difíciles de analizar, inclusive difíciles en España de hoy y en el México de hoy, porque implican personajes y partidos. Entonces, el hecho es que Juan Negrín López entra al Partido Socialista Español en los años 30, tiene una carrera política muy meteórica porque ya en 36 lo estamos viendo que llegaba a la Secretaría de Hacienda de España. ¿Cuál fue la primera acción de Negrín en la Secretaría de Hacienda? Imponer un impuesto de guerra. Esto fue el 3 de octubre de 1936, impuso un impuesto de guerra donde confiscaba todas las riquezas, todas las propiedades de la estructura española, bancos, familias, ranchos, haciendas, etcétera. Todo empezó a ser confiscado por la República, por Juan Negrín. Llegó a tener tanto poder que el presidente en ese momento, Azaña, sin H, Azaña, simplemente, el presidente Azaña lo nombra jefe de gobierno. Al ser nombrado jefe de gobierno, él forma un grupo de choque de la República llamados carabineros. Entonces los carabineros se les llamó coloquialmente en esa época en España los 100,000 hijos de Negrín. Era un grupo de choque de 100,000 hombres armados que estaban bajo las órdenes del jefe de gobierno Negrín. Esto es importante porque nos va dando idea de lo que es España, en lo que es México y lo que es América Latina. O sea, de repente llega un hombre fuerte, genera un grupo de resistencia, un grupo de choque, en este caso los carabineros, y bueno, aquí pasemos a las épocas presentes de México y veamos que Enrique Peña Nieto pues, también crea su guardia pretoriana, su guardia personal. Entonces, el hecho es que lo que vimos en España en esos años, pues prácticamente empieza a afectar estas relaciones que había entre la Unión Soviética básicamente y México. Entonces, sigamos con las láminas para ir viendo estos asuntos. Aquí en pantalla les pongo una especie de compendio de diferentes cuestiones en donde se está viendo la importancia que tenía la Revolución Española en esas épocas, en donde ya estaba pues afectando directamente la fuerza que estaba teniendo Alemania con esos aviones que le llamaban los mosquitos, las Stukas, pues atacaban brutalmente la resistencia de la República Española, que no tenía grandes armas. Ahí empieza un poco de lo tenebroso del asunto, cuando el gobierno español le pide al gobierno mexicano en la embajada de Checoslovaquia que comprara armas. Y aquí es donde empiezan los asuntos sucios, los asuntos de comisiones, de moches, de mordidas, etc. La embajada mexicana de Checoslovaquia empieza
seriamente a moverse para comprar armas. El gobierno de España también había pedido a la Unión Soviética que le proveyera armas, pero la Unión Soviética, según los documentos que hemos tenido a mano y que hemos publicado en Voces del Periodista y en otros medios, pero básicamente en Voces del Periodista, ahí aparecen temas donde la Unión Soviética les dio armas, pero no las armas buenas, les dio armas malas, a cambio de una X cantidad de oro que se calcula en base a declaraciones del jefe de la, antes no era la KGB, sino era la NKVD, con B chica, NKVD, el señor agente Orol, que estaba representando los intereses del Partido Comunista Soviético en España, se quedaron con 100 toneladas de oro. Es el llamado oro de España. Entonces, esto Stalin pues, también estaba ya prácticamente en puerta la guerra con Alemania, y pues Stalin pues, lo utiliza para los intereses obviamente de la sobrevivencia y la importancia de la Unión Soviética. Pero el hecho es que España pierde en estas negociaciones con la Unión Soviética 100 toneladas de oro. Insisto, México tiene 20 toneladas de oro en el Banco Central. Vean ustedes el comparativo para que se den idea, y en los años de lo que estamos hablando, para que se den idea de la importancia de estos temas. Vamos a un primer corte comercial y continuamos aquí en pantalla Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, aquí en TV Anunciación de Tere García. Continuamos en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige excelentemente Celeste Sáenz de Miera, a quien le mandamos un afectuoso saludo en este día 31 de agosto del 2006. Estamos a punto del cuarto informe presidencial de Enrique Peña Nieto y
la dinámica, la política siempre impacta en todos estos temas. La reunión entre Donald Trump y el presidente Peña Nieto va a dar mucho de qué hablar en próximos programas. Pero continuamos con nuestro asunto que estamos viendo, que es el yate Elvita. Un yate que era de Alfonso XIII y que fue conseguido por otro personaje muy importante de este asunto, que es Indalecio Prieto. Indalecio Prieto era secretario de Marina en la Segunda República Española. Él fue el que consigue prácticamente el yate Elvita. Y ahorita que hablábamos del encargado, del comisionado de la Unión Soviética en España, era el comandante Orlov. Y él pues prácticamente se queda con 100 toneladas de oro de las 635 toneladas de oro que tenía entonces el Banco de España. Pero decíamos, la embajada mexicana en Checoslovaquia. Y la embajada mexicana en Checoslovaquia, al estilo muy clásico de México, empiezan ahí negociaciones sucias, oscuras, nada transparentes, mucho menos en aquellos años. Y ahorita hablamos de transparencia y no se da, pues imagínense en esos años. Pero ahí sale un personaje, o dos personajes de los que hablaremos brevemente, porque implicaría un programa dedicado a todo esto, pero es el caso de la bella actriz mexicana de esos años, Miroslava checoslovaca. Viene de esa conexión, una conexión poco estudiada, poco observada por los medios y sobre todo porque nos vamos siempre a la parte bonita de las cosas, pero aquí hay algo por abajo del agua que era precisamente el tráfico de armas y el oro español. Miroslava checoslovaca viene a México, se instala en México y tiene de gran amigo, pues nada menos que al gran mimo de México, a Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas también tiene su historia muy oscura. Él pertenecía a los órganos de inteligencia de la Unión Soviética, estuvo casado inclusive con una rusa, y entre Miroslava y Mario Moreno había ciertas conexiones que los medios de aquellos años, en lo poco que he podido observar sobre esto, pues hablaban de chismes y de amoríos y todo, pero en el fondo estaban los grupos de inteligencia. O sea, los grupos de inteligencia, en este caso de la Unión Soviética, Checoslovaquia era parte de la Unión Soviética, pero en esa conexión que se da en la compra de armas de la Embajada Mexicana en Checoslovaquia, armas que posteriormente, ahorita en la próxima lámina ustedes lo van a observar, pues nada menos que se dieron a personajes de primer nivel en la estructura nazi. Ahí vemos precisamente las armas de la Embajada Mexicana de Checoslovaquia se le compraron directamente a Martin Bormann. Martin Bormann era prácticamente el brazo derecho de Adolfo Hitler, fungía como su secretario particular, pero era mucho más que eso. Martin Bormann es uno de los personajes que más han estudiado universidades, medios, gobiernos, etcétera, porque no se supo qué pasó con él. De repente la Unión Soviética dijo que había encontrado, cuando tomaron Berlín, en el búnker de Hitler, dijeron que ahí habían encontrado una osamenta y dijeron que y se hicieron estudios y dijeron que esa osamenta era Martin Bormann. Pero de repente en Sudamérica, en la Argentina específicamente, empieza a haber un movimiento extraño de personajes que se filtraron, se fueron en base a esos recursos que se movieron entre España, la Unión Soviética, México y Alemania, y pues llega una gran cantidad de emigrados nazis a instalarse en la Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, fugados prácticamente de los grupos de poder de Hitler. Entonces ahí también se dice, se escribe en muchas publicaciones que Martin Bormann no murió,
que se le encontró posteriormente en la Argentina, que luego en el Paraguay, etcétera. Pero también hay cierta información mexicana que no ha sido desclasificada, nunca se va a desclasificar como en Estados Unidos por presión de las universidades como la George Washington University, una universidad de la capital de los Estados Unidos que desclasifica documentos estratégicos. Aquí en México, la UNAM, que es nuestra gran casa de estudios, no se dedica a eso, no tiene grupos para exigirle al gobierno desclasificar documentos. Entonces, por ahí en alguna de las revistas perdidas que tiene uno de nuestros grandes amigos del Club de Periodistas, Jesús Almerón, ahí también se encuentran ciertas, abro un paréntesis, Jesús Almerón en su casa tiene cerca de 25,000 libros y cerca de 50,000 o 60,000 revistas. Es todo un acervo que hay que saber utilizar, apenas lo estamos visualizando como una forma de importancia para lo que es necesario transparentar la historia de México. Entonces se dice que Martin Bormann al final de cuentas se estableció en los Altos de Chiapas, en el Soconusco, allá donde hay gran población alemana y donde está la gran cosecha de café, que ni siquiera toma en cuenta la bolsa de Chicago, ni la bolsa de Nueva York, ni la bolsa de Londres, que son las más importantes en este aromático, sino directamente cotizan en Frankfurt, en Alemania. Entonces ahí hay cuestiones. Yo inclusive he publicado que en alguna ocasión algún periódico de Chiapas sacó la información de que allí estuvo viviendo en una de las fincas cafetaleras la hermana de Hitler. Entonces, pues dejemos esas incógnitas para los investigadores jóvenes para que sigan estas rutas que se abrió precisamente con esta negociación del Yate Elvita, en las negociaciones en la Embajada Mexicana en Checoslovaquia con este personaje de alto rango en la estructura nazi, Martin Bormann, y todas esas movimientos oscuros que se dieron en base al oro español. Insistimos y estamos repitiendo continuamente la importancia, 635 toneladas de oro que se robaron prácticamente la República Española, se la trajo, la gran cantidad se la trajo a México, salieron documentadas 8,000 cajas de oro, grandes cajas de oro que traía el Yate Elvita. Se le entregaron a la Unión Soviética 100 toneladas, entonces deberían de haber llegado a México 7,900 cajas con oro, pues llegaron 7,800. Se dice otro personaje del que también vamos a hablar aquí, Pedro Méndez Aspe. Si les dice algo el apellido, ahorita lo vamos a ver, Pedro Méndez Aspe. Él era el de seguridad del barco Elvita y posteriormente, más adelante lo vamos a ver, pero ahorita vamos a ver esta parte que también es muy importante. El caso de estos personajes que están ahorita desde la presidencia de George Bush II, están en moda en los Estados Unidos, que es Leo Strauss. Leo Strauss salió protegido por el abogado de Hitler, para que vean que estas grandes emigraciones ocultas que generaron mucho dinero para la Argentina, para Juan Domingo Perón y para Evita Perón, pues prácticamente también lo generaron para otras gentes como Leo Strauss, que salió emigrado o salió escondido de Alemania, protegido por su tutor que era Carl Schmitt. Carl Schmitt era el abogado de Hitler. Entonces, Leo Strauss se va a Inglaterra y de ahí se va a Nueva York y de ahí se va protegido por la familia Rockefeller a la Universidad de Chicago. Y este es el pensamiento dominante en los gobiernos actuales. Es un pensamiento straussiano, es un pensamiento neonazi, que es prácticamente de controlar, mediatizar, echar mentiras, propaganda. Pues eso lo vemos en Peña Nieto, o sea, todo es propaganda en los medios. Entonces estas son políticas straussianas, son políticas neonazis.
Entonces de ahí, de esos grupos que salieron de Alemania, se infiltraron, se metieron a las grandes universidades como la Universidad de Chicago, que ahorita, por cierto, está presionando mucho en el último reducto que queda del Estado benefactor de Roosevelt y las políticas del Estado benefactor de Keynes. La ciudad de Chicago, lo último que sabemos es que le quitaron todos los programas bilingües a la ciudad de Chicago. Están haciendo recortes y recortes y recortes y están terminando prácticamente con el Estado benefactor. Insistimos en el último reducto del Estado benefactor. ¿Qué no decir en México, donde todo está prácticamente en venta, donde todo está verdaderamente siendo saqueado, donde todo está siendo revuelto por aguas oscuras, por aguas tenebrosas? Pero ahí están los ejemplos. O sea, es el modelo ideológico imperante en las clases dominantes en este momento, es el modelo de Leo Strauss o straussismo, que insistimos fue protegido por el abogado de Hitler, Carl Schmitt, y que prácticamente es lo que le da ahorita coherencia o incoherencia al modelo capitalista, que está totalmente desfigurado. Pero vamos a un segundo corte comercial y continuamos en pantalla con ustedes, Juan Ramón Jiménez, en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Continuamos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige excelsamente Celeste Sáenz de Miera. Y mandamos saludos allá a nuestros amigos en el Club de Periodistas, a Atenas, a Maribel, a Jonathan, en fin, todos los que nos ven, nos escuchan, sobre todo Mauricio Salún, con estos excelentes últimos números que está sacando Voces del Periodista, que lo pueden ver ustedes en su página web, en su página internet, las 3W, y luego todo junto, vocesdelperiodista.com.mx, unos articulazos
de primer nivel. No creo que en este momento en todo México esté saliendo una revista tan exquisita como la que está promoviendo Maurice Salum. En fin, amigos, continuamos con este asunto de el Yatel Vita, que tiene muchos lados por donde buscarle y que no ha habido una visión integral de todo lo que pasó. Esta enorme migración que vino de España trajo personajes intelectuales de primer nivel, inclusive todo el sector editorial, todas las grandes editoriales que había en México, porque las están acabando, ya quedan unas 2 o 3, ya las están convirtiendo en mega edificios monstruosos como Fernández Editores, que era una gigantesca, valga la redundancia, una gigantesca editorial. Pues ahora están haciendo un gigantesco monstruo ahí, gigantesco, no tienen idea de que a lo mejor el subsuelo de la Ciudad de México no va a aguantar unas cantidades tan enormes, unas moles tan enormes de acero y concreto. Y no es la única que está ahí, está los City Coyoacán, en fin, toda esa zona donde era la Cineteca, donde esos terrenos, pues prácticamente ahorita que hablábamos de Mario Moreno, fue uno de los grandes jefes del sindicato de actores. O sea, realmente Mario Moreno fue uno de los mejores directores del sindicato de actores, incluido Jorge Negrete y otros pero llegaron los vendedores, los Cantoral, y vendieron todos esos terrenos, y ahora esos terrenos están llenos de edificios, megaedificios ahí, inclusive por eso decíamos esas cosas que no se estudian prácticamente por la sociedad se va a lo externo y no se mete a lo interno. Y ahí es donde están las cosas. Ahí vemos en pantalla esta hermosa óleo de Natasha Hellman. Natasha Los Hellman viene a ser otro de los temas verdaderamente importantísimos. ¿Dónde quedó todo el acervo cultural de Mario Moreno Cantinflas? Bueno, pues estos Hellman fueron los que administraron la riqueza, y posteriormente pues un personaje del que no sé si hemos hablado en algunas ocasiones, un abogado que radicaba en San Antonio, Texas, Fuentes León, ya murió, hace poco murió, pero estuvo involucrado en esta, vamos a decir, interés por controlar las obras de Mario Moreno Cantinflas, las obras de la colección Hellman, y inclusive salió a relucir su conexión donde secuestró a la bailarina Nelly Campobello. Apenas empiezan a salir cosas también de eso. La gran bailarina mexicana Nelly Campobello, duranguense, pues también hizo una gran colección de obras de arte y fue secuestrada por este personaje, Fuentes León, y pues prácticamente murió y no sabemos exactamente cómo estuvo el desenlace de ese drama, pero son dramas que vean ustedes con el tiempo y los personajes que se involucran en las épocas presentes. Bueno, Fuentes León estuvo conectado, el hijo de Fuentes León fue novio de Ana Cristina Fox, la hija adoptiva de Vicente Fox, y cuando vino el Papa Juan Pablo II, pues hizo una misa muy particular aquí en México, en la colonia Florida, ahí donde está en las oficinas del Vaticano, y ahí estuvo presente el hijo de Fuentes León. Entonces Martín Fuentes León es el hijo, era novio de Ana Cristina Fox, y ellos son, en cierta forma, se dice en las cuestiones oscuras, que son los representantes de la Orden de Malta, muy cercana a Vaticano. Entonces veamos estos asuntos, Natasha Hellman, que la vemos en pantalla, y toda esta cantidad de arte mexicano que desaparece y de repente aparece en las grandes subastas allá en Nueva York o en Londres, en Sotheby's. Pero aquí en México la gente no tiene ni la menor idea la importancia de lo que son los acervos culturales. Cuando se vendió Banamex, la gente se fue por la parte monetaria
y siempre nos preguntamos, ¿y qué pasó con todo el enorme acervo cultural que tenía Banamex? Entonces, pues eso pasó a manos de Citibank sin que el pueblo de México, sin que la sociedad crítica se enterara de qué obras, qué cantidad de obras pasaron a manos de poder de Citibank en Nueva York. En fin, esto de las conexiones de Mario Moreno Cantinflas con la KGB rusa, la de Miroslava, la de los Gelman, la de Fuente León con estos legionarios y a la vez este Orden de Malta, pues todo esto nos viene a dar una idea de la importancia que ha tenido México, de esto que insistíamos, el gran robo probablemente de todos los tiempos, que ha sido 635 toneladas de oro del Banco de España, y que llegaron a México imagínense, 8,000 cajas. Yo recuerdo ahorita la cantidad de toneladas de oro, solamente de barras de oro, que son 8,000 barras de oro que están extraviadas, entre comillas, en los mercados financieros de Londres, de Frankfurt y de Suiza, por parte de Agustín Carstens. Entonces nadie nos informa, nadie nos dice nada si estamos bien, si estamos equivocados, si somos alguien que está hablando nomás por hablar. Pero el hecho es que pues, 20 años dando clases de economía y de finanzas y de mercadotecnia internacional, etcétera, pues nos hacen ser expertos casi en la materia. La próxima lámina que sigue. Aquí sale otro personaje más. Ya vean ustedes la cuenta que llevamos. Juan Negrín, que ese es el personaje central de toda esta trama, Indalecio Prieto, y luego Pedro Méndez Aspe, y ahora un cuarto más, Antonio Nicolás Colás. Este es el cerebro, este es el hombre financiero, este fue subsecretario de Hacienda en la época de que Negrín era el secretario de Hacienda. Entonces, Antonio Nicolás llegó a la Escuela Nacional de Economía, fue mi maestro en la UNAM, lo conocí muy bien, un personaje muy atento, muy tratable, muy preparado, experto en Keynes. Ustedes pueden ver ahí su libro a la derecha, su obra de Keynes. Keynes, el gran economista de todos los tiempos. Entonces él era un experto. Si algo tenemos de base keynesiana, precisamente viene por Antonio Sacristán Colás. Entonces ahí está su pasaporte. Cuando llega a México, él sabía de estos recursos, él sabía de estos dineros, y obviamente empezaron a crear dos asociaciones, una para la Junta de Asistencia para los Refugiados Españoles, la JARE, que empezaron a apoyar con recursos de esos dineros, empezaron a apoyar a todos los migrantes para que tuviesen trabajos, para que tuviesen oportunidades aquí en México. Entonces de ahí vienen los famosos niños de Morelia, en fin, tanta cosa que se ha hablado sobre esa pléyade de intelectuales que llegaron a México, de hombres de negocios, de gente positiva, gente buena. Pero pues en el fondo hay esto, en el fondo es ese oro robado. Al final de cuentas se pueden robar una monedita de oro o 635 toneladas de oro, pero no deja de ser robo. O sea, eso es cierto y hay que mencionarlo, no deja de ser robo. Entonces el asunto de Antonio Sacristán Colás fue que creó un banco, el Banco Industrial, precisamente para apoyar a toda esta comunidad española que se asentaba en México, y que luego muy al estilo mexicano se hace este lavado de dinero, se oculta, y ese Banco Industrial es absorbido por Banca Somex. Banca Somex, ya en la época de los presidentes, los últimos presidentes del nacionalismo económico, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, existió Banca Somex, y luego ya Banca Somex desapareció y ya se perdió el rastro de esos dineros y de esos recursos que prácticamente pertenecían a España, ¿sí? Y que México de alguna forma los desapareció, así como la magia de Catemaco, desaparecen las cosas, están perdidos ahorita en las épocas modernas. 8,000 barras de oro, pues imagínense 635 toneladas de oro. Pero el hecho es que gran parte de ese oro, ahorita en la próxima que sigue, por favor, la vamos a ver, pues viene ahí el descendiente de Pedro Méndez Aspe, pues Pedro Aspe Armella. Entonces ahí hay una conexión importantísima, porque Pedro Aspe Armella
no teníamos exactamente la visualización del doctor en economía por la famosa Universidad del Tecnológico de Massachusetts, allá en Boston. Entonces, Pedro Aspe, pues ha sido el causante de grandes problemas que hay en el país y podríamos llamarles uno de los grandes macrosicarios financieros del país, porque aquí lo vamos a ver ahorita en pantalla, todas las conexiones que están alrededor de él, desde Luis Videgaray, el actual secretario de Hacienda, que fue prácticamente su pupilo y tienen la misma escuela, o sea, ITAM, MIT. Entonces vienen prácticamente los mismos. Tuvieron al profesor Rüdiger Dornbusch, que acaba recientemente de fallecer. Rüdiger Dornbusch en el MIT era prácticamente un nazi, un profesor nazi o protonazi o filonazi, pero su enfoque era de ese estilo. Pues obvio, tuvo en el caso nuestro pues a dos personajes muy conocidos aquí como Pedro Aspe Armella. Insisto, tutor de Luis Videgaray. Y aquí la próxima lámina, por favor. Pues vemos aquí el caso de los libros de Rüdiger Dornbusch, macroeconomía, muy seguido en el ITAM, muy utilizado como libro de texto en el ITAM y en el TEC de Monterrey y en el CIDE. Que por cierto, el CIDE fue creado por Antonio Sacristán Colás. Es una de las cosas muy positivas que creó el profesor Colás, Sacristán Colás. Su hijo también lo tuve de profesor, Emilio Sacristán, y ahorita está metido en asuntos del ferrocarril y cosas de ese tipo. Pero el hecho es que el profesor Sacristán sí tuvo una ascendencia muy positiva en el área de economía, de la Facultad de Economía, y pues estos asuntos nos dan idea de la importancia de esa enorme migración, pero de la importancia del robo, insisto con la palabra robo, de 635 toneladas de oro que salieron del Banco Central de España, confiscadas por la República Española, por Juan Negrín, por el subsecretario Antonio Sacristán Colás. Pero vamos a un segundo corte comercial y continuamos en pantalla. Juan Ramón Jiménez en este subprograma preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige Celeste Sainz de Miera, aquí en TV Anunciación de la queridísima Tere García.
Y pues continuamos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, hablándoles de este tema muy polémico, muy escondido en las historias entre México, España, la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. Pero pues aquí son cosas que pues los académicos tenemos que darle seguimiento, los periodistas, sobre todo que hacemos periodismo de investigación, darle seguimiento a esto. Aquí continuamos hablándoles de este asunto del profesor filonazi Rüdiger Dorbusch, que fue el profesor prácticamente de Pedro Aspe. Insistimos, su pariente, su antecesor, el que venía encargado de seguridad del yate Elvita, Pedro Méndez Aspe, pues se quedó con 100 toneladas de oro. Imagínense lo que son 100 toneladas de oro. Insistimos, si Banco de México actualmente tiene 20 toneladas de oro, imagínense quedarse en esas épocas con 100 toneladas de oro. Se dijo, porque pues no se puede demostrar que cuando el yate Elvita llega a Tampico, ahí es donde se baja a medianoche, a oscuras, sin que nadie lo viera. El ejército mexicano empieza a descargar el oro y bueno, ahí se dijo que 100 toneladas de oro se fueron a ser invertidas en los Estados Unidos, en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por eso Pedro Aspe Armella es muy bienvenido siempre en Estados Unidos, y por eso su línea aérea, la que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos mencionando en pantalla el error de diciembre de 1994, donde ustedes están viendo el gigantesco error de Pedro Aspe Armella. O sea, ustedes están viendo la línea morada, y era la caída enorme de reservas en Banco de México. Ahí la pueden ver más perfectamente bien, porque sí es importante que la entendamos. O sea, en 1994 México no llegó a tener más que 5,000 millones de dólares en las reservas. Ahorita hay 170 y tantos mil millones de dólares en reservas, pero imagínense 5,000, pues prácticamente se quedó el país sin cash. Por eso una frase muy famosa de Ernesto Zedillo era: no tengo cash, no hay cash. Pero sin embargo Pedro Aspe hace un evento, o sea, empieza a generar tesobonos y los indexa al tipo de cambio. Entonces esto generó un hueco enorme, gigantesco en las finanzas públicas de México que no se ha podido reponer. Y esto es el error de diciembre de 1994, que se le atribuye directamente a Pedro Aspe Armella. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Se perdieron 100,000 millones de dólares que salieron de la bolsa. 100,000 millones de dólares, amigos y amigas. 100,000 millones de dólares que salieron de la Bolsa Mexicana de Valores, y 20,000 millones de dólares que se perdieron en los tesobonos, que fueron respaldados, así entre comillas, por la reserva que tenía un fondo de contingencias cambiarias, le llamó Pedro Aspe en la época de Carlos Salinas de Gortari, que fueron 20,000 millones de dólares, que eran lo que se habían vendido 1,200 empresas paraestatales que se vendieron, y fueron a dar ese dinero a ese fondo de contingencias cambiarias, y como de nuevo la magia mexicana de Catemaco, desaparecieron. Eso es lo que nos preocupa en la época presente, porque si Videgaray es alumno preferido de Pedro Aspe, inclusive trabajó con él en Protego, pues el asunto se complica. La que sigue, por favor. Ahí estamos viendo los estados de la República que ha asesorado Pedro Aspe Armella. Ahí pueden ver ustedes que el más endeudado de los estados de la República es el Distrito Federal, ahora CDMX, por eso a lo mejor le quieren cambiar el CDMX para que desaparezca todo el rastro de la deuda de Pedro Aspe y todas estas gentes al respecto. Ahí está mi estado de Coahuila, también uno de los más endeudados. Entonces, esto es el resultado de tener este tipo de personajes sin castigo en México, al contrario, muy bien aplaudidos en Estados Unidos. Pues sí, entregaron en aquella época, en los años de 1938, entregaron 100 toneladas de oro a Estados Unidos, pues obviamente son bienvenidos. La que sigue, por favor. Entonces ahí está, por eso son bienvenidos, por eso la línea aérea Volaris de Pedro Aspe, pues ha sido rápidamente
fue bienvenida, aplaudida en los Estados Unidos. Pues sí, porque el personaje venía de estar apoyado por el Banco de la Reserva Federal, por el oro español que está ahí perdido, y pues ahí está el caso de la línea esta, Volaris, que rápidamente Estados Unidos, sin investigarla a fondo, le dio grandes rutas de aviación, lo que era Mexicana de Aviación, que la acabaron totalmente. Ahora le empezaron a dar a Interjet, a Volaris y a otras más, a Viva, que es la otra, pero a mí la que me llama la atención es Volaris. Si ven ustedes la cotización de la empresa, pues va hacia abajo, y eso es lo que nos preocupa, porque tiene vuelos muy importantes como a Chicago, y pues ahí está la Torre Trump. Pues no hacemos más especulación, pero vean ustedes qué es lo que está pasando prácticamente. La alianza que tiene ahorita Volaris con personajes que están bajo sospecha, el grupo Blackstone, que está bajo sospecha perdón, de haber sido uno de los que participaron en el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. Ya dedicaremos un próximo programa precisamente a este tema de las Torres Gemelas, ahora que se cumple un próximo aniversario más. Y el caso de ASPE pues es verdaderamente pues importante para dejarlo pasar así, tal cual, porque la línea rápidamente es una de las preferidas en las líneas de bajo costo, se dice, en los Estados Unidos, y lo raro es que este personaje, Pedro Aspe, paga de cash. O sea, no compra futuros como normalmente se compra el combustible de las aeronaves, el jet fuel, sino se compra de cash. Entonces, ahí llama la atención esos recursos. En fin, la que sigue, por favor. Aquí pues podemos ver el caso de Pedro Aspe. Está, insistimos, muy ligado con el grupo de poder, con el grupo de Peña Nieto, con Luis Videgaray, con Carlos Salinas, y pues aquí los caricaturistas, que son los que más hablan de economía, pues aquí están viendo Volaris, las líneas aéreas, el avión mexicano pues está cayendo, la economía de México se está cayendo, se está derrumbando de una manera estrepitosa. No hay crecimiento, no hay distribución de la riqueza, no hay empleo remunerado. Se están saliendo muchos trabajadores mexicanos a los Estados Unidos, que ahora no sabemos en qué va a terminar esta plática entre Donald Trump y el presidente Peña Nieto. Esperemos que sea para bien de México, porque nosotros no queremos, absolutamente no queremos una guerra comercial con Estados Unidos, y tampoco queremos que nos arrojen 11 o 15 millones de mexicanos hacia México, cuando la crisis en México está profunda. Imagínense, con una cantidad enorme de eso, pues lo que pueda pasar en México pues es una segunda revolución que nunca la vamos a querer, jamás, pero pues con tanta gente desocupada, con tanta gente saqueando las arcas del país, pues hay que ver eso. Pero también Estados Unidos, insistimos, está en una situación delicada. Este rescate bancario que hubo en México fue aprobado por Goldman Sachs, y que luego es la que lo implementa en los Estados Unidos también Goldman Sachs, pues allá lo hizo mucho mejor que acá en México. Y acá en México fueron 100,000 millones de dólares prácticamente el rescate bancario, que fue el rescate de los banqueros prácticamente. En Estados Unidos el rescate fue de trillones de dólares, no fue de millones de dólares, fueron de trillones de dólares. Entonces, eso en México lo visualizamos, y por eso no queremos una conexión conflictiva con Estados Unidos. Al contrario, una conexión amable. Es un vecino, al final tenemos diferencias con los vecinos, pero tenemos que convivir, porque la geografía nos impacta a ambos. O sea, en la frontera de ambos países viven 10, 15 millones de gentes. Tijuana es la frontera más cruzada del mundo. Tenemos grandes ciudades como Juárez, como Nuevo Laredo, como Matamoros, como Mexicali, como Tijuana. Pues, o sea, prácticamente sería un golpe de muerte para las economías de ambos países, porque creen los americanos que ellos no tienen dependencia con México. No, hay interdependencias, aunque estas sean asimétricas, o sea, no sean de igual a igual, pero sí hay interdependencias. O sea, México es uno de los proveedores de materias primas, de sus franquicias acá, de sus empresas allá. La mano de obra mexicana es calificada, aunque sea muy dócil, pero es calificada.
En fin, les damos todos los apoyos posibles a las empresas de Estados Unidos y por eso pedimos reciprocidad en la relación con Estados Unidos, de que no nos persigan a nuestros migrantes, que llegan a 40 millones de mexicanos allá en los Estados Unidos. Entonces todo este asunto, inclusive para concluir, es importante porque es un robo, al final de cuentas, un robo, macro robo, uno de los grandes robos de la humanidad. O sea, son 635 toneladas de oro que pertenecían al Banco de España, que fueron saqueadas por este personaje Negrín, por Indalecio Prieto, por Méndez Aspe, por Antonio Sacristán Colás. En fin, todos ellos tuvieron que ver. Muchos recursos se invirtieron en México, en empresas positivas, en editoriales para libros, en fin, gran cantidad de apoyo que hubo de parte de esos recursos, pero como siempre, de repente en el Nevado de Toluca aparecieron joyas que fueron robadas a familias allá en España y que aparecieron ahí de una manera muy rara, encontradas en el Nevado de Toluca. Entonces, todo esto del yate Elvita tiene una actualidad presente, porque los personajes, las familias, los clanes se repiten y los errores y las prácticas se repiten. Por eso, aquella frase del gran pensador romano Cicerón: los países que pierden la memoria vuelven a repetir los mismos errores. Aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina Celeste Sáenz de Miera. Y bueno, pues amigos, esperemos que les haya gustado este tema del yate Elvita, y aquellos que nos quieran mandar sus apoyos, sus chiflidos, sus críticas, etcétera, estamos siempre en coahuiltejas@gmail.com, Coahuiltejas con J, coahuiltejas@gmail.com, Twitter Chacoca, y bueno, pues gracias a Voces del Periodista y a Anunciación TV, a los compañeros que hicieron posible este su programa. Hasta luego.